La detección de casos de abuso sexual infantil es un tema, podría decir, álgido, porque depende completamente en todas nuestra, eh, nuestra capacidad para poder determinar, sospechar y detectar, obviamente, los casos de abuso, ¿sí? No es sencillo, no es fácil. Es un tema, como digo, álgido. ¿Por qué? Porque podemos ser muy susceptibles ante las situaciones que estamos viendo con nuestros pacientes, con los niños, con los grupos de adolescentes que trabajamos, con las madres, cabezas de familia. Podemos estar viendo situaciones que en medio de nuestra cultura hemos podido normalizar, y la idea es poder tener un objetivo claro con respecto de cuándo, cómo sospechar que se está generando un abuso en nuestros niños y en nuestros adolescentes. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta los factores de vulnerabilidad con los cuales ya hemos estado trabajando, el modelo psicosocial que tenemos en medio de la comunidad en la cual trabajamos, las discapacidades que ellos tienen, la discapacidad física, social, económica, la vulnerabilidad de los derechos de los niños como tal. Son todos esos factores que nos ayudan y nos permiten detectar qué grupo poblacional tenemos que tener en cuenta para evitar que se nos pasen señales y síntomas que pueden estar hablando y gritando acerca de un abuso en una familia. Hay unos factores de riesgo que ya vamos a ir nombrando cada uno, pero es importante tenerlos en cuenta desde la parte clínica, como nosotros en la parte médica vemos siempre, determinamos cuáles son los factores de riesgo para cierto tipo de enfermedades, por ejemplo, para la hipertensión, la obesidad, la falta de actividad física. Entonces, con el tema del abuso también hay unos factores de riesgo que es importante tener en cuenta para poder ser muy sensibles en el momento de la detección, ¿sí? Y también hay unos factores protectores que tenemos que reconocer en medio de nuestra práctica que nos permiten prevenir o trabajar la prevención desde cada ámbito en el cual nos estemos desarrollando. Siguiente, Daniela, por favor. Gracias. Bueno, en esta gráfica quiero compartirles, eso es una gráfica de Inspire, que son las 7 estrategias para poner fin a la violencia contra los niños. Daniela, se perdió la imagen, no sé si solamente soy yo la que no lo puede ver. Ahí está, gracias. En esta gráfica, ¿sí? Donde es básicamente podemos ver cómo es la violencia contra los niños según sus diferentes estados, según sus diferentes grupos etarios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos que en los menores de 5 años se ve mucho el maltrato como tal. Sabemos que es una edad donde su desarrollo de personalidad se está dando, el control de emociones es escaso, por no decirlo nulo. Sí, a medida que avanzan en edad van encontrando las herramientas para poder controlar todas esas emociones, pero mientras pasa eso, pues hay padres que no tienen herramientas para soportar estos cambios y esta evolución en medio de los niños. Entonces se genera mucho maltrato. Tenemos el tema de la violencia sexual, ¿sí? Si ustedes ven allí, violencia sexual y violencia emocional o psicológica entran en todos los grupos de edad, eh, pero se ve mucho más el maltrato infantil desde los 5 obviamente hasta los 17 años. Ya en los adultos es más difícil por el tema del rol del poder y la situación de protección con respecto a los padres. El tema de la intimidación se ve mucho más en los grupos escolares y en la adolescencia, la violencia juvenil en la adolescencia, violencia de pareja desde la adolescencia, ya que tenemos adolescentes que inician una vida sexual muy temprana, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, nuestros niños y adolescentes están expuestos a casi todos los tipos de violencias que hay, independientemente de la edad que tengan, perdón. Siguiente, Daniela. En esta tabla
podemos ver, según un análisis médico-legal, cuál es el presunto delito sexual según el presunto agresor y el sexo de la víctima. Entonces vemos que hay un reporte aproximadamente de 22.000 casos en los cuales el presunto agresor es considerado amigo, ¿sí? Un amigo de la familia, un familiar, un conocido. Eh, da, Daniela, ¿le puedes dar clic para que se abra la siguiente opción? Eso, muchas gracias. Entonces, aquí se corrió un poquito el, la animación, pero la idea era poder rescatar que si ustedes ven en los casos, el 42% de los casos es reportado que el presunto agresor es un familiar, ¿sí? Y en el 25% de los casos un conocido, un amigo de la familia. En el 10% un amigo, y de ahí vamos teniendo, obviamente, la pareja, agresor desconocido, encargados del cuidado, miembros del grupo de delincuencia organizada, delincuencia común, y los restos de los actores que podemos estar viendo. Pero en lo que nos compete y que me parece importante tener en cuenta es que el agresor, como muchos los hemos escuchado, el agresor está en casa. El agresor toca nuestra puerta y entra y genera un vínculo de confianza, o tiene un vínculo de confianza que genera todo el problema de la detección en medio del abuso, ya que al ser un familiar o un conocido hay obviamente medidas de coacción para la revelación de estos casos, o hay normalización de patrones en el cual por desconocimiento familiar pues se permiten y se perpetúan este tipo de violencias. ¿Sí? Miren que se ve que dentro de los casos reportados el 39% son de hombres y el 42% de mujeres. Esta gráfica no solamente habla de niños, pero obviamente los incluye, y no estamos muy lejos de determinar que el porcentaje de hombres y mujeres casi se iguala. Y eso es importante tenerlo en cuenta con el tema de cuando el agresor es un familiar. ¿Sí? No podemos olvidarnos de eso. Casi el 42%, como lo repiten aquí, yo me podría mm, poner a sumar que entre el 42 y el 25%, es decir, casi un 67% está en casa. El riesgo está en casa, el riesgo está en la comunidad, el riesgo está en la cercanía de nuestros niños. Siguiente, Daniela. Bueno, buenos días. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? ¿Nos colabora, por favor? Si es tan amable para poder no tener estos limitantes con el audio. Muchas gracias. Ok. Bueno, en este gráfico, ¿sí? Que nos habla prácticamente según el delito sexual según el ciclo vital, ¿sí? Y el año, obviamente, de la ocurrencia. Entonces, si ustedes ven del 2006 al 2015, que es cuando se hace el reporte del Instituto Nacional de Medicina Legal de aquí en Colombia, hay un aumento en el tema de los exámenes médicos legales sexológicos en los adolescentes. ¿Sí? Uno podría hacer inferencia de que se están cometiendo muchos más abusos en los adolescentes o se están detectando mucho más abusos. Y eso es importante, porque si bien está el tema de poder denunciar, el tema de poder detectar y intervenir, es un tema que se ha venido trabajando hace ya más o menos unos 8 o 10 años con fuerza en nuestro país. Es un tema que igual genera tabú. Entonces es mucho más fácil, o por así decirlo, más sencillo. Si ustedes ven la gráfica de primera infancia, se ha mantenido en el tiempo como el mismo número de reportes de casos, ¿sí? Esto es importante tener en cuenta. ¿Será que no se están detectando a tiempo y se están detectando ya en un estado de adolescencia? ¿O será que no se están entregando las herramientas necesarias para poder hacer detecciones a tiempo antes de que estos abusos se perpetúen en el tiempo y lleguen hasta la adolescencia e incluso la adultez, generando unos rasgos psicosociales o unos rasgos psicológicos en cada uno de nuestros, de nuestros eh,
personas a las cuales tenemos a cargo, ¿sí? Ya sea en consulta, ya sea en comuna, ya sea en nuestra propia casa. Entonces me parece importante esta gráfica porque muestra una tendencia de una tendencia plana en el tiempo con reporte al tema de la primera infancia, el tema de la adultez como tal, pero hay un aumento en la edad de la infancia y de la adolescencia que me parece importante porque hay, se puede ingerir que hay muchísimo más conocimiento con respecto al reporte. Sigamos, Daniela. Bueno, focos de información primaria. ¿Qué es importante tener en cuenta en esto? ¿Cuáles son las características individuales del niño? ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que cada niño tiene un mundo, tiene un desarrollo a nivel mental, un constructo que ellos se hacen con respecto a lo que es la familia. Los niños juegan, los niños comparten, los niños hablan acerca de lo que viven en casa, ¿sí? Y estas características nos permiten identificar y detectar posibles abusos. Hay que tener en cuenta que los menores de 5 años, por lo general, siempre están narrando los hechos de casa, independientemente ya sea si sea verbal o sea a nivel de dibujos, a nivel de cuentos. Ellos están tratando de contar los hechos que suceden en casa y muchas veces son ignorados por los adultos responsables, ignorados por los agentes que están a cargo, independientemente del sector en donde estén desenvolviéndose, ya sea a nivel escolar, ya sea a nivel de comuna, ya sea a nivel de los roles de casa donde juegan papá y mamá o el acudiente o el tutor a cargo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con este menor? Siempre hay que estar pendiente del tema de la introversión. Los niños, cada uno es, su desarrollo es diferente, hay niños extrovertidos, introvertidos, pero es importante detectar esos cambios sutiles, esos cambios donde los niños comienzan a tener miedos de ciertas cosas, cuando no tenían miedo de esas cosas, evaluar qué es lo que está pasando, eh, cuál es el tema de su estado de capacidad para ciertas funciones o su estado de discapacidad que lo obviamente lo hacen mucho más vulnerable. La sumisión a los cuales ellos están sometidos a sus padres o a sus tutores, y esto genera una vulnerabilidad en sus derechos que es importante tener en cuenta. Y obviamente aquellos niños donde no hay un componente afectivo adecuado, no hay un componente emocional intrafamiliar adecuado, están solos o aislados emocionalmente en este contexto, madres maltratadoras, padres maltratadores, padres o madres ausentes en medio del proceso y el desarrollo, tutores ausentes, pues hablando en aquellos niños de los cuales no tienen o desde el inicio no cuentan con un rol paterno o materno en casa, sino que tienen un tutor a cargo. Entonces, ¿cómo se está desarrollando esa parte emocional y esa parte afectiva en los niños? Todo eso son signos en los cuales nosotros tenemos que tener en cuenta para poder hacer una detección temprana. Sigamos, Daniela. Dentro de las características familiares que nos ponen en alerta, por así decirlo, que siempre tenemos que tener en cuenta, es cuando hay un divorcio o una separación problemática, hay una disfunción familiar como tal en medio de los padres o acudientes o tutores, ¿sí? Cuando no hay un desarrollo de la separación de una manera adecuada, donde se establezcan límites, donde se establezcan pautas de crianza, siempre va a estar expuesto el tema del abuso, no necesariamente el abuso sexual, pueden estar expuestos al maltrato, pueden estar expuestos al abandono. Recuerden que el abandono no significa necesariamente que sea la ausencia física de uno de los dos progenitores o de los tutores a cargo del niño, sino la ausencia también emocional,
la ausencia económica, la ausencia a nivel académica que se le pueda estar brindando a este menor que vulnera los derechos que ellos tienen. Entonces, todo esto a raíz de una separación entre dos adultos que no han podido resolver conflictos y obviamente los niños quedan en medio de ese proceso. Perdón, los niños y los adolescentes, porque hay muchas personas que piensan, no, ya están grandes, ya no va a haber tanto problema, ellos ya entienden, y no, la afectación en el adolescente incluso puede ser mucho mayor porque están en ese proceso en donde se están generando una construcción personal con respecto al mundo, están generando ciertas herramientas con respecto a cómo van a enfrentar el mundo, porque ya están en ese proceso y si no las tienen, no encuentran mecanismos adecuados dentro de su núcleo familiar, pues obviamente van a estar muchos más expuestos a la violencia o al abuso en diferentes ámbitos, no solamente en casa, sino en el ámbito en el cual hemos estado tocando mucho con los temas de nuestros adolescentes, que es el ámbito de las redes sociales. ¿Sí? El tema de las nuevas uniones con un grupo familiar, eso también es importante. Cuando uno se casa con toda la familia, cuando uno se une a nivel de una relación, se une con la familia de la persona en la cual está ingresando a nuestra casa y obviamente pues no entendemos la complejidad del hecho y muchos de nuestros niños y adolescentes están expuestos a esta extensión de las familias cuando no encontramos unas herramientas de protección adecuada y se comienzan a generar esos espacios en donde no hay un cuidado, no hay una comunicación adecuada con nuestros niños y adolescentes y se generan diferentes tipos de abuso. Acciones habituales de colecho. El colecho es algo que se practica muchísimo. Ustedes como psicólogos y trabajadores sociales pues conocen el impacto que tienen, unos a favor, otros en contra. Nosotros en la parte médica pues hay médicos que están a favor y médicos en contra. Es un tema, digamos por así decirlo, muy subjetivo al tema del desarrollo en casa, pero esto genera y debe de tenerse en cuenta de que el colecho en algún momento independientemente de la persona puede llegar a generar un impacto o un factor de riesgo con el tema del abuso. Recuerden que el abuso no solamente indica penetración o contacto físico, sino todo aquello que genere un daño a nivel del constructo mental de los niños y del tema de su sexualidad. Entonces, aquellos padres que por practicar el colecho tienen relaciones sexuales en la misma cama donde están con sus niños y en esto se genera un miedo, un susto, obviamente también hace parte de esos casos de detección que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Hay que proteger a los niños incluso en eso, porque ellos no saben qué es lo que está pasando, no saben qué puede estar generándose. Por ejemplo, les cuento así como una pequeña anécdota. En el jardín donde está mi hijo, uno de los niños llegó llorando porque decía que el papá maltrataba a la mamá. Entonces la psicóloga del colegio del jardín quiso llamar a los padres y resulta que indagando el tema era que el niño escuchaba, porque hacían colecho, que el papá lastimaba a la mamá porque la mamá se quejaba, ¿sí? Entonces, no había una violencia intrafamiliar, sino que el tema del colecho generaba en el niño un impacto emocional muy grande porque se estaban desarrollando prácticas que no son adecuadas ni para escuchar ni para ver en medio de un niño menor de 5 años, ¿sí? Entonces, miren el alcance que tiene el colecho y vuelvo e indico, no es una práctica que esté satanizada o que esté prohibida o que esté inadecuada. Cada uno tiene un constructo o cada familia tiene un constructo con el tema del colecho que es importante tener en cuenta, pero también hay que dar las herramientas claras a los padres con el tema de a qué están expuestos los niños. La cohabitación también es un tema muy importante. El hecho de estar compartiendo cama, cuarto, perdón, cama no, cuarto con otra persona, puede ser el hermano, puede ser o la hermana, el primo, amigo, o sea, se pueden generar y se puede prestar para muchos tipos de abuso.
El exhibicionismo es otro abuso respecto a nuestros niños, no solamente el hecho de obligarlos a hacerlo, sino a lo que ellos ven en casa. Y obviamente el tema de la pornografía es un tema muy complejo. Muchas personas consideran que hace parte de su intimidad sexual, pero cuando los menores o los adolescentes están expuestos y ellos no toman la decisión o ellos no tienen injerencia sobre qué ver, qué no ver, qué escuchar o qué no escuchar, es un acto de violencia. Sigamos, Daniel. Gracias. Dentro de esas características también tenemos que nombrar las características socioeconómicas. Tenemos a la pobreza. Me parece importante recalcar que aquí el tema no es saber si se dan o no se dan los casos de abuso en diferentes estratos, eso ya lo definimos, se da en cualquier estrato, independientemente de los recursos económicos que hay, pero el tema de la pobreza vulnera aún más los derechos, ¿sí? O sea, vulneran, los expone más o tiene mayor riesgo al tema del abuso debido a las prácticas, mecanismos que se deben de desarrollar para poder adquirir el alimento, la educación o la vivienda en medio de estas comunidades, y eso obviamente aumenta la vulneración o aumenta el riesgo de presentar abuso sexual infantil en medio de estas comunidades, en medio de estas poblaciones en las cuales todos estamos expuestos, o sea, todos tenemos visión con respecto a lo que está pasando. Nosotros vemos todos los días en las esquinas, en los semáforos, las personas en estado de vulnerabilidad, los niños jugando en un punto, en una calle en donde prácticamente si se bajan el andén un carro, una moto los puede coger, están sensibles a que cualquier persona pueda ofrecer o disponer situaciones de riesgo para ellos, y muchos de nosotros escuchamos los casos en los cuales hay muchos de esos niños y esas niñas que están siendo pagados por personas, eh, voy a tratar de no ser subjetivos con respecto a esto, pero personas o negocios que hacen para poder tener recursos a través de la mendicidad, y eso también hace parte de una vulnerabilidad de los derechos en los cuales nosotros estamos viendo día a día y hacemos parte de ellos sin darnos cuenta de ese rol que estamos ejerciendo, colaborando o no con respecto a ignorar o participar del hecho. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. ¿Sí? La promiscuidad, obviamente generado del tema de las falencias, del tema del recurso como tal, de la identidad, de la autoestima que se puede estar desarrollando en medio del adolescente. Eso hace parte del desarrollo del rol y de la exposición a nivel sexual, porque el hecho de poder disfrutar de su sexualidad no los excluye de tener una responsabilidad con respecto a su cuerpo, con respecto a las consecuencias que puede tener esto, y obviamente es una herramientas que se generan y se dan desde casa, desde casa es donde se deben de generar, se refuerzan en la parte escolar y en la parte educativa, pero es en casa donde se deben de generar estos constructos que los ayuden a tener una sexualidad sana a cada uno de nuestros adolescentes. Y otro de los factores socioeconómicos que pueden estar afectando o siendo alarmas para la detección del abuso es el aislamiento social. ¿Sí? Cuando ellos se tornan en grupos poblacionales aislados en medio del proceso, pues obviamente también genera una sensibilidad por parte de los agresores para poder detectar estos casos factibles donde se pueda generar el abuso. Sigamos, Daniela, por favor. Bueno, es importante tener en cuenta qué tipos de abusos podemos estar encontrando, ¿sí? En los casos que nosotros escuchamos en noticias, los casos que vemos en casa, los casos que ustedes ven y palpan en el día a día de su práctica, donde hay un contexto diádico, ¿sí? Víctima, agresor, que es como lo que uno más común escucha, ve, detecta, ¿sí? Pero también tenemos el tema del sexo grupal,
donde varias víctimas son agredidas, donde varias personas agreden a una víctima o donde varias personas agreden a varias víctimas, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Son los últimos casos que hemos estado escuchando con el tema de la niña en Vera, ¿sí? Que obviamente sensibilizan a una comunidad, pero también generan muchas preguntas. ¿Cuáles son estos constructos mentales que reúnen a este grupo de personas para ejercer este tipo de violencia con respecto a uno o varias personas? Entonces, se rompen muchos tabúes, porque como vamos a ver más adelante, en una diapositiva más adelante, el agresor no tiene un patrón psicológico, digamos así decirlo, de libro, ¿sí? Cada agresor muestra un patrón, digamos, diferente, obviamente, y ya eso no es un tema que me compete a mí, porque no lo conozco, el psicólogo forense, el médico forense, tendrán las herramientas necesarias para poder hacer la detección con respecto a esas estructuras mentales y poder determinar pues ya los casos de agresores que hacen abusos a nivel colectivos, ¿sí? También tener en cuenta las rondas de sexo reclutadas por pedófilos para fácil acceso a niños o a niñas y adolescentes. Y también otro contexto que es parte del día a día nuestro, que es la explotación sexual, la utilización de estos menores para la pornografía y la prostitución. Eso no es un caso lejos, no es de otro país, esto lo vivimos y lo vemos a diario en las comunidades donde nosotros podemos estar trabajando y no es sencillo de exponer. A veces es más fácil de detectar estos casos, pero hacer la exposición, las denuncias y las respectivas eh, procedimientos para poder disminuir el impacto que tienen sobre estos niños es un poco más complejo. Sigamos, Daniela. Pornografía infantil. Ah, en este momento, con el tema de las redes sociales, es algo que es un pan de día a día, ¿sí? La producción de videos para el uso personal, la comercialización, las herramientas de chantaje para la víctima, son parte de todos los mecanismos que se están ejerciendo contra este medio o este ejemplo de abuso sexual infantil, ¿sí? Nuestros niños con el tema de las redes sociales están mucho más expuestos a ser objetos de este tipo de materiales a nivel virtual o a nivel tecnológico, que los ponen en riesgo a ser expuestos a nivel de los medios, sus cuerpos o cuando están en el tema de adolescencia, su sexualidad. La prostitución infantil, ya lo sabemos, niños explotados, promovidos incluso por sus padres, parientes o conocidos, y los adolescentes que están fugados de casa y han tenido una experiencia sexual anterior y obviamente se sienten culpables por el hecho y ven en esta herramienta la única forma de poder seguir solventando, y no es nada sencillo para ellos no creer que son culpables cuando en medio de nuestras realidades una de las barreras que se da es el culpabilizar al agredido. Y hay ciertos rituales dependiendo de las creencias donde se genera el abuso, ¿sí? Donde se promueve el contacto sexual con menores como parte de estos rituales, como parte cultural. Me, me avisan si no me están escuchando bien, por favor. Gracias. Eh, se desarrollan en un ámbito cultural que no es ajeno a lo que nosotros debemos estar atentos en medio de nuestras comunidades. Hay unos textos que hablan acerca de que hay hay ciertas dinámicas, perdón, familiares que pueden estar generando ciertos factores de riesgo con el tema del abuso sexual infantil. Cuando encontramos en una dinámica familiar un padre que es autoritario, es violento, ya sea físico, sexualmente, perdón, físico o verbalmente, hace violencia psicológica a la madre, donde hay una madre que está sometida a esta violencia
ya sea por miedo, desconocimiento o incluso cuando son perpetuadas por el tema del no sentirse capaces de poder salir adelante por el tema económico. Entonces, obviamente, esto genera que si hay un tipo de violencia intrafamiliar, ya sea sexual o violencia física, pues son madres que no denuncian, madres que se quedan calladas, madres que aceptan el abuso que se está generando sobre ellas y sobre sus hijos por ciertos factores económicos o obviamente también el tema de la violencia como tal, el maltrato y el miedo a la muerte si hay una amenaza de por medio. El tema de la madre independiente y un padre débil no es que sea porque la mamá trabaja y el papá no. No, el tema aquí es más un tema de una falta de autoestima con respecto al rol que se genera como padre, ¿sí? A una madre que de pronto por el rol que está desempeñando pierde la noción de lo que está pasando en casa. El padre está um, situado en una postura donde recibe más no puede generar y obviamente esto genera un cambio en el constructo de roles que puede generar un daño interno en medio de la dinámica familiar con niños, ¿sí? Y obviamente cuando hay un conflicto entre los padres. Cuando hay conflictos internos en la dinámica familiar, los niños están mucho más expuestos al abuso. No estoy hablando en este caso del abuso sexual como tal, pero sí al tema de abuso. Y esto permite que haya falencias en medio del, 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 del cuidado que se genera con respecto a esos niños. Aquí es donde vemos el ingreso a un tercer cuidador, el ingreso o el envío de los niños a ciertos familiares, ciertos amigos, donde se están generando riesgos al exponer a nuestros niños en personas que obviamente no hacen parte del núcleo familiar. Nosotros conocemos personas, estamos trabajando con personas, pero el poder determinar quién o no está a riesgo solamente nos compete a nosotros como profesionales de la salud y obviamente a los padres y cuidadores de poder tener en cuenta con quién se están exponiendo nuestros hijos, con quién se están exponiendo nuestros niños y nuestros adolescentes. Y detectar a tiempo si es posible prevenir o por lo menos en este caso que ya es el tema que estamos tratando, detectar el abuso a tiempo para evitar todas las secuelas que se generan por la perpetuidad del hecho del abuso en los niños. Bueno, este video es un video, una herramienta que me parece muy útil que tengamos en cuenta. Dani, si nos ayudas compartiendo el video, mientras tú lo compartes yo les voy contando. Es un video muy didáctico, es para que podamos entender o poder aplicar en nuestra práctica con nuestros tutores y nuestros padres en medio de las consultas, si es posible, o en los talleres que se realicen, porque me parece que tienen muchas herramientas con respecto a qué signos y qué síntomas pueden estar presentando nuestros niños con respecto al abuso. ¿Me informan, por favor, si escuchan? Vemos el video, Dani, si nos ayudas a que se extienda la pantalla, pero sí se escucha. No se escucha. No, se estaba escuchando, pero no. ¿No se escucha? No, Dani, no se escucha. Por ejemplo, el rechazo al contacto o afecto de los padres. No, todavía no. Ahí se escucha, dale, ahí se está escuchando. Listo, voy a volverlo a reproducir. Ok, gracias. Se escucha entrecortado. O puede estar sufriendo abuso sexual. El primer síntoma de
de que algo no está pequeño es un cambio drástico en su comportamiento. Por ejemplo, el rechazo al contacto o afecto de los padres o cualquier adulto, o bien pensar en desarrollar un ego excesivo. Generalmente estos cambios son compuestos, es decir, los niños extrovertidos e introvertidos suelen volverse tímidos y miedosos, mientras que los pequeños serios y tranquilos suelen tener conductas violentas y agresivas. 5. Trastornos. Otro factor a considerar la manera en que los niños se comunican y actúan con otros a su alrededor. En muchos casos pueden hablar muy poco al punto de dejar de comunicarse con sus padres y desarrollar un trastorno para encontrar la comunidad. Mientras tanto, otros niños pueden tener terribles pesadillas, dificultad para paranoia, verse demasiado asustados, una aparente o bien presentar pérdida de 4. Señales de un sufrimiento. Si un pequeño empieza a tener inexplicables, puños, quemaduras sospechosas, huesos fracturados, cortaduras, mordidas o lesiones, para no tener explicación alguna, es una clara señal de maltrato. Es común también que se queden dolores de cabeza y estómago, o peor aún, presentan dificultades para caminar, comodidad al sentarse, sangrado, dolor o presión en sus manos. Pues esto es clara señal que han sido sexuales. Presta mucha atención. Si detectas esto, no te quedes callado. Denuncia. 3. Conductas inadecuadas para su vida. No es su culpa. Si no te demasiado estrés, platica de adultos o centros de la naturaleza que son apropiadas como movimientos en sus partes, o incluso a otros niños, cuidado, podría estar bien puede ser los que pertenecen a los o se expresen palabras en casa y en la escuela. 2. Una atención tranquila. Si tu hijo pasa mucho tiempo de causa de una atención, sobre todo si estás emocionado. Si presenta alguna de estas características, empieza a estar una persona abusiva. Y lo mejor será contar la situación de manera menosprecia, se expresa, no presenta una explicación sobre las decisiones que asumió, no se pone nervioso y contradictoria al tratar de explicar. Es demasiado aplica la disciplina excesiva o bien excesiva, cariñoso, da demasiado regalos para quitar la ponte muy alerta, pues en la mayoría de los casos el abusador es un familiar o una persona. 1. Prevención es la mejor arma. Si tu hijo estos no intentes involucrar, solo considerar su confianza y dañar su autoestima. Pon atención, si recuerda que lo mejor es la prevención y sobre todo siempre cree ante todo a tus hijos. Es la responsabilidad de tus hijos. Ayuda a tu pequeño a conocer las cosas sanas, a decir no y jamás aunque sean sus propios familiares. Pues esta relación puede ser una señal más. Tu hijo se siente incómodo, esa persona. Recuérdale que su cuerpo es suyo y nadie tiene derecho a besarlo, cargarlo, obligarlo a hacer algo que desee. Dale a tu hijo las armas necesarias, no se convierta en una víctima más de la chica. Tú puedes ser Soy Romina. Listo, Dani. Muchas gracias. Qué pesar que se estaba como entrecortando el audio. Si podemos volver a la presentación, Daniela, te agradezco. Miren qué me llama mucho la atención, no sé si ustedes, pues es un video que en lo que yo pienso es un video muy sencillo, ¿cierto? Para explicar cuáles son esos signos de alarma, pero es algo muy cultural. ¿Cuántos de nosotros, bueno, los que son padres, en algún momento
o los que no son padres y han escuchado decir a los papás, vea, saluda a su abuelito porque es que es su abuelito. ¿Cómo no va a saludar a su abuelito? Háganme el favor. Y los regañan, los regañamos, porque pues obviamente todos entramos en ese tema de cultural de cómo no va a respetar, cómo no va a saludar a alguien cuando llega. Eso es una falta de respeto y obligamos a nuestros niños a expresar momentos emocionales cuando no lo quieren hacer. Entonces estamos sometiéndolos bajo nuestra autoridad a algo que ellos no lo están haciendo. No estoy diciendo que no hay que enseñarles a saludar, claro que hay que enseñarles a saludar. A lo que me estoy refiriendo es no obligarlos cuando ellos están demostrando claramente que ellos no desean ese tipo de contacto con las personas. Y no es que porque no quiera saludar al abuelo o la abuela o el tío o la tía es porque allí hay un tipo de abuso. No, sencillamente ellos están tratando de entender cuál es el concepto que ellos tienen sobre su propio cuerpo y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar. ¿Sí? Uno saluda, uno dice buenos días, buenas tardes, pero uno no necesariamente, si uno no se siente cómodo en ese momento o con la situación, tiene que ser obligado a tener un contacto físico con otra persona. Y ahí culturalmente nosotros es algo que se vive día a día en todas nuestras casas, ¿sí? Entonces me parecía muy importante porque todos fuimos enseñados a eso y obviamente todos hemos estado expuestos a diferentes situaciones en las cuales podemos haber vivido cierto tipo de abusos o haber visto en nuestros familiares cierto tipo de abusos. Sigamos con la diapositiva, por favor, Daniela. Entonces, con respecto al video, entonces podemos ver, mire, hay conductas importantes que tenemos que tener en cuenta en nuestros niños y en nuestros adolescentes. Conductas sexuales fuera del contexto de su perfil biopsicosocial. Los menores de 3 años van a tener contacto con sus partes íntimas porque están en una etapa de exploración. Ellos se tocan, miran, preguntan, comparan. Yo tengo lo mismo que mi papá, yo tengo lo mismo que mi mamá porque tiene algo diferente de lo que yo tengo. Entonces son temas que hacen parte del desarrollo psicológico mental de los niños en estas etapas. ¿Sí? No necesariamente cuando un niño presenta eso es que está siendo sometido a abuso. No, hay que tener en cuenta que cuáles son las preguntas. ¿Lo ven natural o hay un temor en medio de eso? En medio del aseo, en medio del hecho de que están teniendo conductas sexuales que están fuera de este contexto que les estoy diciendo. Por ejemplo, no es normal que un niño le diga al cuidador o al tutor o a la persona que está en ese momento con él, ¿me puedes por favor acariciar mi pene? ¿Me puedes tocar mi vagina? Porque es que las cosquillas que me hacen allí son ricas. Entonces, momento, o sea, eso no es normal, eso cuando uno limpia, cuando uno está haciendo un cambio de pañal o haciendo un cambio de ropa interior, uno no está manipulando las partes íntimas de los niños. Entonces, ¿qué está pasando? Porque ellos solicitan estas expresiones. ¿Quién lo hizo? ¿Sí? Entonces son cosas que ya deben de llamar la atención. El hecho de que los niños, obviamente más grandecitos, comienzan a tener interés de saber si mi amiga, amigo tienen lo mismo que yo, pero una cosa es lo que ellos están preguntando y otra cosa es lo que ellos van a hacer con respecto a sus compañeros. Los van a tocar, los van a manipular. Eso no es una conducta adecuada y obviamente uno en medio del proceso debe estar educando a sus hijos con respecto a quién toca y quién no toca sus partes íntimas, a enseñarle a nuestros, digamos, en nuestras comunidades, poder indagar en los padres cómo se están generando estas enseñanzas de protección y de autocuidado que deben de ser desde muy pequeños. Los niños de 2 años y medio, 3 años, ellos entienden que puede ser algo cómodo y que puede ser algo incómodo, que es bueno y que estamos enseñando el constructo de qué es bueno y qué es malo y hace parte también importante de enseñarle tus partes síntomas, los ves tú, los tocas tú, no lo debe tocar ninguna otra persona. Entonces, son cosas con las cuales podemos estar construyendo. Y cuando detectamos
situaciones diferentes al desarrollo psicosocial de nuestros, perdón, el desarrollo mental y físico de nuestros niños, ahí es donde tenemos que intervenir. Temor a estar con familiares o conocidos, ¿sí? Los niños son muy sensibles a los gritos, son muy sensibles a las peleas, son muy sensibles al tema de lo que a ellos les genera temor, ¿sí? Y cuando están en estos contextos, obviamente van a tener una respuesta de rechazo como defensa propia, y es donde el niño no quiere ir donde normalmente el tutor o el acudiente o el padre lo dejaba para el cuidado. Tenemos unos horarios laborales extenuantes donde la mayor parte del tiempo del día, de 8 a 10 horas el niño pasa durmiendo. 8 horas pasa el padre trabajando, contando las 2, 3 horas que se desenvuelve en el tema del almuerzo y la ida y la venida. Entonces, ¿qué nos queda expuestos? ¿A qué nos queda el contacto con los niños? Reducidos a unas 6 a 4 horas si es que uno no llega a hacer oficio a la casa, a atender las cosas del hogar, a seguir trabajando y obviamente cansados y eso hace que dónde se están quedando nuestros niños en ese tiempo, qué se están exponiendo los adolescentes cuando se quedan solos porque ya son grandes y entonces no hay problema del riesgo de que alguien o alguien les haga daño. Ahora vamos a ver un caso con respecto a eso y quiero que lo tengan en cuenta con esto del tema de temor a personas a personas conocidas o familiares. Con el tema de los escolares o los adolescentes, el tema de la conducta suicida, las laceraciones, el daño, la autoflagelación, son conductas importantes en medio del proceso porque algo está diciéndonos con respecto a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Algo está pasando. Eso no es que desenloqueció o es que es por la parte de la rebeldía o es que ya entró en la etapa en donde no hace caso a nadie. No, algo está pasando en medio para que una persona intente quitarse la vida para poder salir de lo que está viviendo en medio de su componente emocional o su componente mental o su componente físico. Sigamos, Daniela. Hay signos y síntomas poco claros clínicamente referidos a la zona genital o anal, ¿sí? No, a veces es como una picazón, un prurito, un ardor, un tema de infecciones urinarias a repetición, problemas para las deposiciones, miedo al tener deposiciones, retrocesos a nivel del control de esfínteres cuando ya lo habían logrado, ¿sí? No son signos de, digamos, pasa esto, hay abuso, no, pero llaman la atención estos cambios en los cuales pueden estar habiendo situaciones estresantes en los pequeños donde hay que intervenir desde el aspecto de educación, desde el aspecto de indagación en medio de la atención que le estemos haciendo y no normalizar todo el hecho con el tema de la parte orgánica, ¿sí? Porque hay muchos niños que presentan síntomas urinarios, dolor al orinar, incontinencia urinaria, tenesmo vesical como tal, y uno le hace exámenes físicos y están completamente, exámenes médicos y están completamente normales. ¿Qué pasa? Algo pasa. No necesariamente tiene que ser un tema de abuso sexual, pero algo le está pasando al niño que le está generando temor, que está siendo manifestado a nivel de signos y síntomas a nivel urinario o a nivel de la parte gastrointestinal. ¿Sí? Obviamente tenemos la parte emocional, los trastornos depresivos, los trastornos de comportamiento, los cuadros de ansiedad, las fobias que están presentando nuestros niños o nuestros adolescentes, alteraciones en el patrón del sueño, son cambios importantes que tenemos que tener en cuenta de que algo pasa, algo está pasando y debemos de intervenir, ¿sí? Nunca debemos de normalizar los cambios de nuestros niños y niñas y adolescentes, sino que siempre tenemos que ver, bueno, en qué etapa está,
cuáles son las herramientas que tiene, cuáles son los factores protectores que tiene, cuáles son sus factores de riesgo, será que podemos intervenir en algo, algo está pasando. Entonces, son cambios a nivel emocional que tenemos que tener muy, muy en cuenta y estar muy atentos con respecto a eso. Y otro tema es el tema de las dificultades de aprendizaje o el proceso. Otro tema es el buenas, hola, ¿cómo estás? No sé quién está hablando. ¿Podría cerrar tu micrófono, por favor? Que escuchamos esa hermosa voz por allá atrás. ¿Ah? Ahora le dices un papá. No, no se está escuchando. Daniela, ¿hay forma de pronto de silenciar? Bueno, voy a continuar. Las dificultades en el aprendizaje o en el proceso de adaptación y rendimiento escolar. Esto es muy importante, ¿sí? Cambios muy sutiles en medio de la actividad académica de nuestros hijos o de nuestros niños en medio del desarrollo, ¿sí? ¿Qué está pasando? Hay problemas para la comunicación con el docente, hay inconvenientes con el tema del aprendizaje como tal, o hay factores que están limitando el aprendizaje, como son factores de escasez a nivel económico, o son factores de ausencia escolar, o son factores de cambio continuo de colegio que están generando una falta de desarrollo a nivel social en nuestros niños. O sea, estos son signos de alarma. ¿Signos de alarma para qué? Para saber que puede llegar a haber cierta exposición o ciertas circunstancias que puedan tener a estos niños o estos adolescentes en situaciones de riesgo, ¿sí? No son directos, vuelvo y aclaro, estos signos y estos síntomas no son directos de abuso sexual, son signos y síntomas que pueden hacernos llevar a pensar y nos deben de hacer llevar a pensar que algo está pasando en estos actores. Embarazos tempranos, menores de 14 años, recuerden, nuestra ley indica que todos los menores de 14 años no tienen por qué tener un embarazo si se supone que no deben de haber conductas sexuales, digo se supone porque obviamente no es lo que vivimos, pero hace parte de señales de abuso, ¿sí? Hace parte de señales de abuso sexual, hace parte de abuso de derechos, de vulnerabilidad, perdón, de derechos en las niñas adolescentes o en los niños adolescentes, ¿sí? Comportamientos de riesgo relacionados con su vida sexual, niños y adolescentes que buscan constantemente tener relaciones sexuales con una o con otra pareja, ya que no hay un constructo como tal de su personalidad, y tienen esas conductas secundarias a posibles abusos que hayan tenido a nivel mental, psicológico o físico, ¿sí? Cambios en el tema de la alimentación, ya sea una anorexia o el más común en este tema es el tema de la bulimia por la ansiedad que se genera en medio del abuso, ¿sí? Y también pues lo que conocemos muchos en nuestra práctica, el abuso de la dependencia de sustancias psicoactivas, un vínculo o un vehículo de escape para la situación que están viviendo, salir de la realidad en la cual están viviendo, es una de las herramientas que ellos buscan en medio del consumo. Ay, Dani, yo nunca te dije, puedes seguir. Esa era la diapositiva de la que estaba hablando. Qué pena. Sigamos. Ahora, hay unos indicadores físicos claros que tenemos que tener en cuenta para sospechar, no para definir, sospechar, que son muy, yo diría que altamente probables. Lesiones, desgarros, inflamaciones en la zona genital y anal, eso no es normal, definitivamente algo pasó, ¿sí? Independientemente si fue o no fue agredido, algo pasó. Infecciones genitales o de transmisión sexual, no tiene por qué ningún niño tener una infección de transmisión sexual si sus partes íntimas no están expuestas.
perdón, ahí me quedó repetida el tema de las enfermedades como tal y obviamente lo que ya habíamos hablado, el tema de los embarazos, ¿sí? Son indicadores claros de que algo pasó en este adolescente o en estos niños. Inespecíficos, como habíamos visto, trastornos como les había nombrado hace poquito, trastornos psicosomáticos o de alimentación, la enuresis, que es la regresión del tema del no control de esfínteres en los niños cuando una vez ya los hayan logrado tener, ¿sí? Recuerden que hay unas brechas entre los 3 y los 5 años, que es donde ya hay muchos niños que logran el control de esfínteres, pero por situaciones, cambios de hogar, cambios de colegio, cambios de jardín, se pueden generar ciertas pérdidas como tal, pero nada mayor. Pero cuando ya hay una regresión total del tema del control de esfínteres, algo pasa. Algo pasó en el constructo mental de estos niños, ¿sí? Y por ejemplo, dolores abdominales a repetición, dolores de cabeza a repetición, sin ningún origen orgánico, son trastornos de somatización psicosomáticos que nos pueden estar hablando de una agresión a nivel mental, física o sexual con respecto a nuestros menores. Altamente específico, la narración por parte de los niños de ser objetos de abuso. Miren, los niños no están construyendo en su parte mental algo que no han visto o han vivido, ¿sí? Ellos generan una historia o una narración de lo que viven con respecto a lo que escuchan, con respecto a lo que están o han tenido en experiencia o incluso lo que ven. Entonces, que un niño de 3, 4, 5, 6 años comience a narrar un tema de abuso contra él es o porque se desarrolló abuso o porque el niño estuvo expuesto a un adulto que estuvo haciendo este tipo de comentarios, porque eso es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, los falsos positivos. Pero siempre hay un vínculo, hay un adulto agresor con el tema, ya sea a nivel de la violentación del cuerpo como tal o a nivel de la narración de hechos a nivel de su constructo mental, ¿sí? Ellos no están construyendo este tipo de narraciones porque hacen parte digamos así, del contexto de los niños, como cuando inventan que tienen un amigo imaginario con el que juegan fútbol, ¿sí? No es lo mismo eso a decir, no, es que mi abuelito mi abuelita juega con mis genitales porque le parece divertido, ¿sí? Son constructos completamente diferentes. Entonces, cuando tenemos una narración por parte de los niños y niños adolescentes, eso tiene que ser un indicador altamente específico de que hay abuso, ¿sí? Y compatibles con posible abuso, las conductas hipersexuales, las autoeróticas, que no son propias de los niños y adolescentes con intenciones como tal a nivel de su cuerpo. Sigamos, Daniela. Con respecto a los indicadores psicológicos inespecíficos, ¿sí? Está el aislamiento social y es importante, son inespecíficos de abuso sexual, pero hacen parte de algo que se tiene que intervenir en medio de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Ejemplo de 0 a 3 años, aislamiento social, temores inexplicables a personas y situaciones determinadas, alteraciones en el ritmo y el ciclo del sueño, o conductas agresivas o regresivas como lo que estábamos hablando. En el tema de los preescolares, el síndrome de estrés postraumático, ¿sí? La hiperactividad, conductas regresivas también se ven en esta etapa, fenómenos disociativos, pesadillas y temores nocturnos. En el tema de los escolares y preadolescentes, dificultades de aprendizaje, fugas del hogar, se comienzan a ver ciertos patrones como los robos, el aislamiento y la hostilidad, conflictos con la autoridad y la pseudomadurez. Y en los adolescentes, conductas violentas contra su integridad física, delincuencia, consumo de sustancias psicoactivas, trastornos alimenticios o disociativos y las fugas del hogar. Y llevando esto, obviamente, a una bola de nieve con respecto a todos los abusos que se pueden venir posterior a estas circunstancias. O sea que independientemente si son o no son signos claros de abuso sexual,
sí son signos claros de que algo se está generando en el hogar, algo se está generando en el lugar donde están viviendo, conviviendo, porque no solamente es en el hogar, sino en la parte, en el constructo social en los que están, los cuidadores, el colegio, los centros comunitarios, algo está pasando en medio de esta relación con nuestros niños y adolescentes. Es importante tener en cuenta, uno normalmente en medio de la consulta escucha, es que él era así y ahora es así, es que antes era así y ahora es así. Entonces siempre tenemos como unos indicadores contradictorios, o sea, siempre es conducta retraída versus conducta agresiva, excesiva inhibición versus promiscuidad sexual, problemas de aprendizaje versus permanencia en la escuela más del tiempo habitual, ¿sí? Estas señales, digamos así, extremas, nos hablan de que no hay una claridad en medio de lo que está pasándole a nuestros niños y a nuestros adolescentes, y hay que intervenir. Hay que hacer una intervención ya sea psicológica o por parte del trabajo social o por parte médica, dependiendo del grado de la complejidad que estamos teniendo al frente. Otros indicadores compatibles con abuso, bueno, de este cuadro quería resaltar unos ejemplos, ¿sí? Las fisuras perianales, que son muy importantes, porque muchos, en medio de la práctica médica, vemos muchos niños que consultan por las fisuras perianales y siempre se alega el tema de estreñimiento o constipación, y hay que evaluar hace cuánto le pasa, si es algo con lo cual él tiene con problemas desde el nacimiento, porque por lo general los niños que tienen problemas de constipación siempre es desde el nacimiento, desde el inicio de sus síntomas, hay un tránsito intestinal lento, por lo cual van a ver con mayor periodicidad las fisuras perianales, pero cuando es un evento nuevo, algo está pasando. Obviamente uno en el tema médico indaga sobre la parte de la alimentación, sobre el tema del consumo de alimentos ricos en carbohidratos simples, pero también es importante ponerle malicia en medio del proceso, indagar un poco más sobre dónde están los niños, con quién se están quedando, qué han notado de diferente en medio de eso, y no solamente quedarse con la conducta, el motivo de consulta principal, porque ahí es donde fallamos. Si nos quedamos solamente con el motivo de consulta principal y nos obviamos cuál es el contexto psicosocial de nuestro paciente, de la familia en el que se envuelve, en el contexto social en el cual se está desarrollando, perdemos muchos datos que nos pueden ayudar a detectar el tema del abuso con mayor prontitud, ¿sí? Concluyentes certezas del abuso, mire, la verbalización con el informe psicológico, que era lo que hablábamos ahora, y cuando ya hay un abuso sexual como tal, la veracidad de la rotura del himen en edad prepuberal en mujeres, o el tema de las alteraciones a nivel del esfínter anal, pues ya son signos claros de abuso sexual. ¿Podemos seguir, Daniela? Ya, gracias. Esto es un tema en el cual ustedes van a tratar en el próximo módulo, pero me parece importante que vayamos teniendo como una visión o un panorama, qué podemos hacer cuando detectamos esto, cómo intervenir, el primer contacto que tenemos cuando detectamos estas situaciones. Entonces es importante que sepan que estas herramientas también están dentro del parte del diplomado, que los vamos a seguir viendo en el módulo como tal, pero quiero darles como una abreboca, porque a veces nos pasa, por lo menos en mi práctica médica, la primera vez que me expuse un caso de estos, yo no supe cómo abordarlo, no supe qué preguntas hacer, por el tema de la revictimización, por el tema del juzgamiento. Uno siempre se debe hacer esa pregunta. Yo, de verdad, primero, si nunca lo ha hecho, preguntarse, ¿tengo las herramientas necesarias para hacerlo si en el caso tal lo detecto? O si ya lo has hecho y hace parte de tu rol diario, lo estoy haciendo de la manera correcta, estoy interviniendo de la manera adecuada. Entonces, eso es importante tener en cuenta y hacernos una autoevaluación
con respecto a cómo vamos a poder enfrentar estas circunstancias, porque las vamos a enfrentar. Si nosotros estamos trabajando con niños, con niñas o con adolescentes, vamos a enfrentar estas situaciones o estamos más expuestos de lo que nosotros en algún momento creímos que lo que realmente estamos viviendo, ¿sí? Entonces, para eso tendremos que tener primero que contemplar cuáles son los niveles de evaluación, primaria, secundaria, terciaria, en dónde estoy, qué rol estoy ejerciendo, cómo puedo intervenir desde el punto en donde estoy, porque todos podemos intervenir para la detección del abuso, independientemente de donde usted esté ubicado, lo va a tener que hacer, ya sea en la práctica en la comuna, el trabajo directo con los jóvenes, con jóvenes en grupo o trabajos individuales o el tema de la consulta, ¿sí? Son situaciones en las cuales nosotros que tenemos que tener en cuenta para poder iniciar la evaluación. ¿En dónde estoy? Porque si sé dónde estoy, sé cómo voy a responder, hacia dónde dirigir y hacia dónde enviar la detección del abuso. Partir de las características individuales del caso, ¿sí? Nunca debemos de hacer como una generalización del caso, de los casos, ¿sí? Siempre pasa así, esto se ve así, no. Nosotros tenemos que individualizar cada uno de los casos. Cada persona es un mundo diferente. Cada persona tiene unas características de desarrollo diferente, por tanto, y se desenvuelve en un ámbito diferente, a pesar de que estén en una misma comunidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que evaluar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades para saber cómo vamos a intervenir. Tener en cuenta el ciclo vital individual, familiar y el contexto social que está teniendo la persona o los niños a los cuales estamos detectando o sospechando del abuso. Y esto es muy importante, asegurar la confidencialidad y la privacidad en cada proceso de ruta, ¿sí? No debemos de exponerlos, eso es revictimizarlos, no debemos de exponer su confianza con respecto al hecho que estamos teniendo. Sí es importante siempre y nunca decir tranquilo que de aquí no va a salir, porque eso es mentira. Si usted detecta, usted tiene que hablar. Si usted detecta, usted tiene que comentarlo. Aquí lo que hay que garantizar es que se va a tratar de cumplir con los lineamientos de la ruta que tenemos establecidos. Miren, la ruta no es sencilla, porque pasa desde el momento en que la detectó y tiene que volver a verbalizarse con todos los actores de la ruta, y eso genera una revictimización del paciente. Pero pues obviamente son falencias de la ruta que nosotros vamos a ir viendo y obviamente cómo poder intervenir en medio de eso, porque la ruta sencillamente permite poder hacer la detección y poder intervenir en momentos oportunos. Entonces, pero hay que conocerla y saber cómo activarla. Esas herramientas se van a ir dando en el próximo módulo, pero es importante que ustedes sepan cuáles son las estrategias del primer contacto de la ruta, que son los que detectamos o los que sospechamos del abuso. Hay que evitar completamente durante ese contacto o durante esa consulta donde se esté desarrollando digamos así, la apertura del caso, ¿sí? Frases como te entiendo perfectamente, o sea, no, usted no lo entiende. Usted puede llegar a comprender la situación si vivió un abuso similar a él, pero usted no entiende lo que está pasando en ese momento con ese niño o con ese adolescente. ¿Por qué? Porque somos personas completamente distintas. Entonces, y lo peor es que cuando a uno le dicen, no, tranquilo, yo te entiendo, o sea, ¿cuántos de nosotros cuando escuchamos esa palabra decimos, pero no entiendo por qué lo dice? O sea, ¿cuál es empatía? Empatía es saber y poder estar allí cuando la otra persona lo necesita, no necesariamente sentir o hacer sentir a la persona que estás entendiendo lo que está viviendo, porque son sus sentimientos más no son los tuyos, ¿sí? O imagino por lo que está pasando, o sea, nosotros no podemos imaginarnos este hecho, es algo completamente violento, es algo completamente ajeno al desarrollo normal de nosotros, o sea, es una crisis no normativa que genera una cantidad de efectos colaterales en medio del desarrollo normal de nuestros niños y de nuestros adolescentes.
no ser rígido en la entrevista aplicando protocolos, ¿sí? Muchos somos muy coherentes con que hay que hacer lo primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. No, hay que dejar que el desarrollo de la exposición del hecho, si es que lo quieren narrar, porque eso es importante también, ¿sí? No hostigar, que ese es otro punto, no hostigar como cuándo, cómo, por qué pasó y quién fue, o sea, no, hay que hacer preguntas abiertas donde podamos tener la tranquilidad de que la otra persona sepa que lo estamos escuchando, ¿sí? No ignorar ni negar o restar importancia a los sentimientos, no, pero no llores, mira, esto ya pasó, eso pasó hace 20 años, no, o sea, hay que dejar que la persona que está expresando el evento pueda sentir que nosotros estamos allí realmente escuchando el evento y no pensando o quizás minimizando la situación. No hay que intentar tranquilizar forzosamente, ¿sí? Eso lo va uno permitiendo en medio de la narración y lo menos que debemos hacer es juzgar o criticar. A veces no lo hacemos conscientemente, a veces usamos palabras como, ¿y si tú hubieras hecho esto? Claro. ¿O por qué no hiciste eso? Son cosas importantes en medio de la situación. Daniela, no sé si me ayudas con el siguiente diapositiva, es para ver el video. Quiero que veamos de este video, vamos a ver a partir del minuto 2, Daniela, si se puede. Miremos a ver qué tan buena es la calidad de la señal. Pero en un momentico, por favor, ya lo comparto. Tranquila. Mientras tanto, mire, otra de las herramientas, que es lo que vamos a ver en el video, es el tema de los dibujos, ¿no? Es mucho más fácil hacer hablar a un adolescente, por así decirlo. Bueno, no es sencillo, pero es más fácil que ellos puedan expresar esas emociones y esos sentimientos, pues porque ya tienen un constructo como tal, pero con los niños es más difícil. Entonces el tema de los dibujos es una herramienta fundamental con lo que nosotros contamos. Los niños a través del dibujo expresan emociones, expresan miedos, expresan sentimientos, expresan sus preocupaciones y nos narran parte de sus actividades diarias, ¿sí? Y son herramientas supremamente importantes que podemos utilizar ya sea en trabajos en grupo, trabajos en la comunidad o incluso en el consultorio. Si yo te digo, a ver, ¿desde qué minuto es? Si no estoy mal, es a partir del minuto 2. 1.2, sí, del minuto 2, Dan. ¿Es posible ampliarlo para que se vea mejor? Listo, no se escucha. Ese es el problema, que no se escucha. ¿No se escucha? No. Vamos a intentarlo nuevamente. Bueno. ¿Lo están escuchando? Yo no lo escucho. ¿Lo escuchan? Sí, se escucha raro, entrecortado. Lo sigo. Bueno, si quieres, quítale el audio y yo voy explicando los dibujos. ¿Listo? Bueno, mire. Este es un dibujo de una menor, si no estoy mal es una niña de 4 años, en donde se puede observar perfectamente las caras de terror o miedo que ella representa en el lado izquierdo de su pantalla, ¿sí? Cuando está en casa. En este de aquí, pues el tema es claro, pues el constructo del niño con respecto a qué es lo que tiene que hacer con el pene del familiar, cómo ve al agresor,
¿sí? Esto es un tema de cómo está viendo el agresor, si ustedes ven los ojos en llamas, y sobre todo lo que escribe, lo que dice, y ahí está el dibujo de su pene. Y aquí es una niña que dibuja sobre cómo ha sido sometida ella y sus hermanas al tema del abuso por parte de su padre, ¿sí? Toda el dolor que puede representar el hombre con sus genitales. Miren que son muy, muy típicos, ¿no? Ellos van dibujando como a lo que están expuestos. Entonces dibujan el pene, dibujan el rostro de cómo ven a su monstruo. Me encanta ese libro. Aquí en esta imagen se puede ver cómo la niña es sometida en la postura que debe estar para poder desarrollar el acto del abuso. Este es un dibujo un poco más difícil, yo se los digo en serio, para mí es más difícil detectar en este dibujo, pero obviamente esto es más sensible para los psicólogos forenses o los trabajadores directos en la parte de la detección, pero básicamente es el tema del dibujo del pene. Y en llama la atención es cómo se visualiza ella en el momento del acto, y el sí, sí, no, sí, 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 es la forma que tuvo ella de comunicarse porque no quería hablar del tema. Ella escribía cada pregunta sí o no con respecto a las preguntas que le hacían, y miren el contacto de la mano con sus partes íntimas. Y aquí el tema de lo que se vivía en colecho, ¿sí? Con respecto a la situación de abuso con la parte de sus genitales. Entonces, Daniela, si puedes parar allí, por favor. Y volvemos a la presentación. No es fácil ver esas imágenes, es muy complejo, por lo menos para mí es muy complejo. Es una situación en la cual es muy dolorosa ver ellos cómo se están visualizando en medio de esas situaciones, pero son herramientas excelentes porque nos permiten realmente saber lo que están pensando ellos. Daniela, ¿me ayudas con la presentación? Otra de las herramientas que tenemos para el tema de la detección, sigamos, es el tema de los cuentos, ¿sí? Trabajar los cuentos con los niños es muy importante. Hay muchos cuentos en los cuales están basados con el tema de la prevención, pero cuando usted trabaja un cuento con un niño, cuando ustedes trabajan una narración con un niño, los niños, pues los que han tenido la experiencia de trabajar con niños, ellos narran desde su experiencia si comparten o no comparten lo que está narrando el cuento. Y eso es importante, porque si el cuento está narrando el tema del abuso, entonces ellos van a referir, sí, a mí me pasó, a mí también me pasó. Ellos son muy narrativos en este aspecto y es un vínculo importante que se puede hacer con ellos con respecto a estas herramientas. Yo les traje esta diapositiva de Margarita García Márquez acerca de dos cuentos sobre la prevención, tu cuerpo es tu tesoro y de qué color son tus secretos. Es importante que los niños puedan determinar la diferencia entre un secreto bueno y un secreto malo, entre un secreto que me da alegría y un secreto que genera temor, un secreto que me aísla, un secreto que me aparta de poder contarle a las personas que tengo a mi lado, que son mis padres o mis hermanos o mis tutores, algo que me está pasando y me genera intranquilidad y me genera desconfianza. Eso debemos de enseñarle. Cuando alguien te diga que guardes un secreto y el secreto que estás guardando no te da tranquilidad, es cuando más tienes que hablar. Y eso hay que enseñárselo a los niños desde muy pequeños e incluso a los adolescentes, porque son herramientas que ellos tienen para saber que si afuera, donde ya no podemos estar completamente con ellos al cuidado, están expuestos a situaciones, saber que cuando te indican algo contradictorio a lo que tú normalmente haces o te indican que debes de guardar secreto con respecto a tu núcleo familiar, es porque no es algo que esté siendo adecuado, es algo que te está generando en medio de, por así decirlo, la oscuridad y obviamente genera depresión, angustia, miedos y terrores, no es algo adecuado. Entonces es importante el trabajo que hay. Y también el tema del cuerpo, poder trabajar con los niños qué parte
pueden tocar, qué parte no pueden tocar, en qué contexto te pueden tocar y en qué contexto no te pueden tocar. Muy importante trabajar con ellos. Y ahí también detectamos violencia, porque si los niños refieren, no, es que a mí me tocan así y es que me dicen así, entonces nosotros ya estamos en este momento dispuestos y capacitados para despertar las alarmas y seguir haciendo el análisis del caso cuando detectamos estos comentarios con los niños que trabajamos con los cuentos. Este cuento me pareció importante me imagino que ya muchos lo conocen y si no, los invito a que lo lean. El cuento de Clara y su sombra habla claramente acerca de los sentimientos y la exposición de una niña que tiene un abusador y cómo se ve en medio de ese contexto ella y cuál es la herramienta que tiene para poder hablar y no quedarse callada. Entonces me parece importante que lo tengan en cuenta, pues por temas de tiempo no se los puedo presentar, pero los invito a que lo lean. ¿Cuáles son las actitudes, para seguir en el siguiente tema, cuáles son las actitudes sociales que dificultan entonces la detección temprana o la detección a tiempo en el caso de abuso? Entonces hay muchos constructos basados en miedo a una sociedad con la cual se generan actitudes defensivas, de rechazo, de ocultamiento. La vergüenza y la imposibilidad de comprender que algo así suceda conllevan a un aislamiento mayor en los niños, ¿sí? Es importante que tengamos en cuenta eso. Estamos en medio de una sociedad en donde es mucho más fácil señalar que apoyar. Estamos en medio de una situación en la cual el abusado, muy probablemente muchas personas dicen, yo para qué denuncio si en la ley no vemos absolutamente nada, no se está desarrollando nada, voy a exponer al conocimiento público a mi hijo, a mi hija o a mi adolescente, o el mismo adolescente dice, ¿para qué voy a denunciar si incluso en casa no me creen cuando hablo las cosas? Entonces, todos estos son dificultades para situaciones que dificultan la detección temprana. Hay unas actitudes sociales defensivas que nos llevan a estas barreras que son negar o ocultar el problema, ¿sí? Dudar de la veracidad del relato, minimizar las consecuencias pensando que así vamos a evitar que haya un problema mayor en el niño o en el adolescente, y miedo a la comunicación social del hecho, que es lo que decía, nos da pavor caer en la boca de todo el mundo. Y digo nos da porque es un constructo casi generalizado. Sí, son muy pocas las personas que consideran que no importa lo que piensen los demás de ellos, pero hay muchos que sí, por el lugar donde se desenvuelve, el lugar de su sitio de trabajo, su familia, cómo se ven reflejados en la familia. Entonces es una actitud social defensiva entre la necesidad de denunciar el hecho. ¿Sí? Hay un tema con respecto a situaciones familiares características que hacen que se dificulte la detección, por ejemplo, familias en una estructura altruista o enmarañada, donde ellos lo que quieren es que la gente vea una familia ideal, en donde si hay una divulgación como tal hay arrepentimiento y dolor, pero después de eso siempre va a haber una disposición a reparar el daño. Sin embargo, no hay un constructo como tal dentro del padre, la madre o de los tutores, y que hay unos mitos con respecto a lo que debe hacer o no debe hacer los padres con el tema del sacrificio y la devoción. Entonces se generan culpabilidades en medio de este tipo de familia. Están las familias que tienen una organización promiscua y caótica, donde parte de sus características fundamentales es la indiferencia a situaciones internas o el desorden a nivel interno. Ante una divulgación lo que ellos me muestran es asombro más que empatía a las cosas, y les da más es un temor a cuáles son las represalias con respecto a la divulgación. ¿Sí? No hay una relación sana en medio de las familias, hay unas relaciones sexuales intrafamiliares habituales, y por lo general hay que romper con el aniquilamiento y la supervivencia, que son como los mitos transgeneracionales de este tipo de familia. Y también tenemos otro tipo de familias que es la absolutista y la totalitaria, ¿sí? Donde sus características son es que hay rigidez y autoritarismo,
se rompe el tema de cuáles eran los principios que teníamos, morales y absolutos, la fuerte negación masiva de los hechos, la dinámica como tal de madre e hijo es más bien un sometimiento a uno de los dos roles, en este caso ponen el dominio del padre, pero también puede ser viceversa, y hay que romper con el tema de la provisión del conocimiento y la sumisión, que son lo que enmaraña a este tipo de familia. Sigamos, Daniela. Otro de los factores que dificultan la detección del abuso es las estrategias que usa el abusador, ¿sí? Él coerciona, amenaza, soborna o recompensa. También hay elementos con el tema del secreto, obliga a guardar un secreto, que era lo que hablábamos, les decía ahora, acerca de enseñarlos sobre los secretos buenos y secretos malos, que es una herramienta protectora para los niños. El agresor o el abusador utiliza el tema de los secretos para poder perpetuar aún mayor en el tema de la consecución del abuso físico. Usa estrategias de divulgación, sobre todo con los adolescentes, la exposición a las imágenes compartidas, a las situaciones que se están presentando, y hay presiones para retractarse, o sea, generan una manipulación psicológica importante con respecto al abusado o incluso a la familia del abusado para que no salgan este tipo de comentarios o situaciones a nivel social. Hay que tener en cuenta, muy importante, que hay unos mitos y unas realidades con respecto a la detección del abuso sexual. Hay muchas personas creen que los abusos sexuales son infrecuentes, cuando sabemos que el 23% de niñas y el 15% de los niños son víctimas de abuso, ¿sí? Creen que las víctimas son adolescentes seductoras, es decir, culpabilizan a la víctima, ¿sí? Cuando esto es independientemente de la edad, del sexo o de la forma de vestir. No podemos seguir encasillando al abuso con respecto a es que ella o él se lo buscó por la forma en que se vestían, por la apertura o la exposición de imágenes a nivel de redes sociales. Ya vamos a tratar ese tema, pero no podemos caer en el mito de que esa es la justificación para el hecho, ¿sí? Los menores pueden evitarlo, no lo pueden evitar. Ellos pueden estar preparados porque nosotros les damos herramientas de conocimiento, pero no lo pueden evitar porque hay una vulneración de sus derechos, se van a sentir engañados o incluso hay una dominación por parte de un rol paterno que limita a eso. Hay muchos niños que no denuncian porque es que es mi papá, porque es que es mi mamá, porque es que es mi abuelo, mi abuela, yo lo quiero, es mi amigo, ¿cómo voy a hacerle eso? Si yo hablo le hace daño. Hay un vínculo afectivo que obviamente dificulta la divulgación. Otro mito, otra creencia es que el abuso solamente ocurre en ámbitos sociales económicos bajos. Ya sabemos que eso es falso, ocurre en todas las clases sociales, aunque es más probable que pase en situaciones de hacinamiento, ¿sí? Los chicos mienten, los niños mienten, los adolescentes mienten, no, ellos casi nunca mienten con respecto al tema de haber sufrido un abuso, y si llega a ser que es una mentira, es por injerencia de un adulto, siempre hay un adulto en medio del proceso. Si los abusos ocurrieran en nuestro entorno, nos enteraríamos, no, la mayoría, como vimos, la mayoría de abusos ocurren en casa, ¿sí? Ocurren en medio del grupo social en el que nos desenvolvemos, en la escuela, el colegio, o incluso en la comuna donde nos permitimos la parte de deporte y de interacción social, y ocurre mucho más común que los eventos fortuitos que se generan en la calle. Se da en niñas, pero no en niños, falso, es tanto en niñas como en niños, pero es mucho más sensible en niñas, pero se da en ambos sexos, ¿sí? Yo creo que hay una falta de denuncia con respecto a los niños porque lo normalizan más, pero no es que haya solamente abuso en niñas. Los abusos se dan mucho más que hoy mucho más que antes, no, antes no se reportaban, antes no se denunciaban, había mucho más silencio, ahora hay muchas más herramientas para denunciarlo y mucho más valentía con todo el tema del empoderamiento personal. ¿El abuso sexual siempre incluye penetración? No, no solo es penetración,
todo contacto físico, psicológico o emocional que perpetúe o dañe al adolescente con el tema de su sexualidad, su cuerpo, es parte de un abuso. Los abusadores son siempre hombres, se conocen que el 80 y el 92% son hombres, pero hay mujeres que obviamente también lo practican o parejas que lo realizan. El abuso solo ocurre en situaciones especiales o en lugares peligrosos, ¿no? Ya vimos que en casa se da. Y los agresores son enfermos mentales. Pues me gustaría decirles que sí, que eso es cierto, que tienen un componente orgánico, pero no es cierto. La mayoría de los abusos se cometen con personas que no tienen un diagnóstico de una enfermedad mental, que no tienen un patrón como tal, pero que tienen rasgos de personalidad, sí, pero no unas enfermedades mentales como descritas en la mayoría. Daniela, podemos seguir. Yo les traje unos casos clínicos para que podamos ver si de pronto alguien se anima, terminando, a participar con respecto a qué observan de estos casos, ¿sí? Miren este caso, es una adolescente de 14 años que vive con sus padres, su hermano de 10 años y su abuela. Hace un año comienza con distanciamiento de la familia, se exacerba con la pandemia, no se conecta a las clases virtuales, por lo cual va perdiendo el año lectivo, solo quiere estar en su habitación con su celular, no acepta que nadie vea su celular, le tiene clave, y cuando los padres toman la decisión de quitarle el celular para poder obligarla a que asista a las clases, a que haga parte de la dinámica familiar, lo que se genera en ella es una anorexia. Dice que no va a comer y no come hasta que no le devuelvan su celular. Por tanto, los padres se lo devuelven. La madre consulta porque está desesperada. Ella consulta al médico porque tiene signos y síntomas de un síndrome ansioso y depresivo. Entonces cuenta y narra pues que ella está todo el día en casa, que el padre trabaja como conductor, entonces está todo el día en la calle, y que cuando llega en la noche solamente llega a discutir con la adolescente por las conductas que tiene. Y la madre llevó a la paciente, a la niña, a psicología, en donde la historia clínica de la psicóloga y la recomendación que le da a la mamá es que la niña está grave, que la manda a psiquiatría y que no puede hacer nada más por ella. Y las citas con psiquiatría están a más de 3 meses. También fue valorada por el trabajo social, quien remitió al programa Joven para poder hacer una intervención directa, pero hasta ahora la paciente no desea asistir y no ha habido un seguimiento del caso. El caso se conoce por la consulta de la mamá, que está con un trastorno de ansiedad y depresión. No sé qué detectan, quién me ayuda con este caso y me puede decir cuáles son los actores, qué detectan en medio de la evolución de la crisis que está viendo la niña, si tenemos signos o síntomas que pueden estar haciéndonos sospechar de un abuso, y si están de acuerdo con las conductas que se tomaron desde sus pares con respecto al caso. ¿Hay alguien que quiera participar? Bueno, yo pienso que para hablar... ¿Con quién hablo? Carolina López, psicóloga. Hola Carolina, ¿cómo estás? Bien, gracias, profe, gracias por preguntar. Para hablar de un abuso como tal, desde mi perspectiva, haría falta indagar más, pero es algo que no se puede descartar. Pero independientemente de la situación por la que esté pasando la adolescente, sea de abuso o no, allí hay un sufrimiento psíquico, y por supuesto que no estoy de acuerdo con la conducta. De hecho, todo paciente que se remite a psiquiatría continúa con acompañamiento por psicología, y pienso que la profesional de psicología que recibió el caso desechó una posibilidad enorme de trabajo, porque según alcancé a escuchar, ella, la adolescente, no quiso continuar con las atenciones a través de servicios amigables, pero a la de psicología sí fue, o sea que ahí hay un pedido
latente de ayuda, así de pronto ella no se haya expresado. El solo hecho de que alguien asista a la consulta, y más si a otras consultas no asistió, ya deja ver una intención, una necesidad y un pedido de ayuda. Entonces la psicóloga debió haber aprovechado ese pedido, darle un seguimiento cercano. O sea, nosotros sabemos, pues en nuestras IPS a veces las agendas están llenas, pero uno siempre busca la forma, si sea en un espacio que tiene para consejería de VIH o algo, pero cuando estos casos son así perentorios, para favorecer la continuidad, para que se pueda generar por lo menos el vínculo terapéutico y a partir de ahí pues poder continuar con el trabajo. Muchísimas gracias, Carolina, por tu aporte. Excelente. Sí, se perdió una herramienta fundamental. Fue la única consulta que fue. No había querido ir a ninguna otra consulta, fue la única consulta que fue y se cerró una brecha, porque yo creo que se cierra una brecha con respecto a eso. Estamos en este momento, porque eso es un caso en el cual lo detecté la semana pasada. Atendimos a la mamá de control porque no había ella querido hablar en el primer encuentro con respecto a qué era lo que le estaba poniendo ansiosa y depresiva. Ya en el segundo encuentro habló, entonces activamos alarmas nuevamente porque la valoración con psicología fue hace 2 meses. Hay un riesgo alto de suicidio en medio de la adolescente, porque ya en este momento no acepta salir de su habitación, sino a ciertos lugares, y el tema del uso del celular es una cosa que en la madre nos exponía y que obviamente hay que evaluar con la adolescente muy dependiente, ¿sí? Entonces, algo pasó, porque estos cambios se generan hace un año. Hace un año se comenzaron a generar estos cambios independientemente del constructo a nivel del desarrollo psicosocial del adolescente. Son cambios que no son adecuados, son cambios patológicos y hay que intervenir. De acuerdo, no podemos decir si estamos ante un abuso sexual como tal, pero sí estamos ante un cambio de adolescente que aún alerta sobre una posibilidad de daño, ya sea por una situación de depresión, porque estos son cambios depresivos en un adolescente y que hay que intervenir. Muchas gracias, Carolina. Vamos al siguiente caso. Daniela, por favor. Voy a quedarles debiendo uno de los casos, pero va a quedar en la presentación montada. Dale clic otra vez allí, Daniela. Este es un caso de una niña de 4 años con la cual trabajé hace aproximadamente 10 años. Fue uno de los primeros casos de abuso sexual que tuve y me parece importante que lo tenga como traerlo a colación. Es una niña de 4 años que ingresó al servicio de urgencias de pediatría por introducirse un lápiz en la vagina. No la lleva la madre, la llevó la tía, pero en medio de la consulta de urgencias llega la madre, quien la madre insiste que por favor revisen que si la niña está bien, si no está sangrando, entonces que si ya está bien, entonces se la puede llevar. Ella no quería que estuviera allí. Se interrogó a la paciente posterior de evaluar que estuviera su parte de reproducción sexual sin alteración, ¿sí? No hay una evaluación del himen porque pues obviamente no era un contexto como tal, pero se revisó que no hubiera trauma. Y en medio de eso la paciente nos dice que ella, su papá o su padrastro, en este caso porque no era su papá, pero ella le decía al papá, jugaba con ella a introducirle cosas en su vagina como lápices, juguetes o incluso la mano. Entonces la madre nos alegaba y nos decía que no podíamos creerle a la niña porque era una niña y que los niños tienen una imaginación muy grande y de cómo se le ocurre que el papá le va a hacer eso, pero con ese caso pues obviamente se inició ruta de abuso. ¿Por qué? Porque no es normal ese tipo de conductas, no es normal esa narración en una niña y obviamente hay un peligro de un abuso porque no fue la madre quien llevó a la consulta o a la valoración a la niña, sino que fue la tía, aunque la madre sabía del hecho. Entonces aquí hay signos claros de abuso, ¿sí? Y sigamos, Daniela. Este caso es un caso de un adolescente de 13 años, de una familia monoparental. Él vive con su madre es enfermera, hace turnos, y según la narración de la madre, el niño, era un adolescente normal, ¿sí? Un adolescente que compartía con sus compañeros,
tenía un buen rendimiento escolar y 3 meses antes de la consulta el niño se comienza a tener un comportamiento de consumo de cigarrillo, se torna hostil y retraído. No quiere salir a jugar, pierde interés en sus actividades favoritas y la madre, que tiene conocimiento con respecto a la parte de salud, comienza a sospechar de que algo pasó, pero no infiere dónde. Ya comienza a sospechar en el colegio, comienza a sospechar en el grupo de fútbol, en el colegio de fútbol donde estaba el muchacho, y cuando comienza a detectar que el joven ya no quiere ir a pagar el arriendo porque el vecino era el arrendador de su casa, y el arrendador toma la decisión de que ya no quiere que le paguen el arriendo presencial, sino que quiere que se lo paguen vía virtual. Entonces ella confronta al adolescente, le expone el caso, le dice lo que sospecha, que algo pasó entre él y el arrendador, y el adolescente confiesa que el arrendador, en uno de las oportunidades donde no estaba la madre, ingresó a la casa teniendo pues la confianza que tenía con el joven y lo sometió a una violación sexual. Entonces, por eso me parece importante este caso, porque independientemente de la edad, el que sea hombre y que sea un conocido de años, porque lo conocían, como me decía la madre, 7 años atrás, y donde nunca se había visto un tipo de violencia o una sospecha de tal, ocurre un hecho en este caso. Entonces, esto nos ayuda a tener alertas de la situación que viven nuestros adolescentes cuando se encuentran solos en casa. Y Daniela, sigamos por favor vamos a hablar antes de terminar, ya nos quedan solamente 9 minuticos. Ay, sí, cuéntame. Qué pena, es que la red me está fallando y quedé muy presente con el caso anterior, el que la niña presentaba como cuadros de anorexia cuando le quitaban el celular, que vivía con la mamá y el papá, el hermano y la abuela. Quería saber qué pasó con ese caso, porque tengo un caso que es muy similar. Entonces estaba muy pendiente, pero la red como que se fue y ahorita como que se reconectó. No sé, Tranquilo, ¿en qué te conté? ¿Qué concluí con ese caso? Es un caso reciente, es un caso de la semana pasada en mi consulta, en donde yo no tengo a la paciente, la niña adolescente en la consulta, sino a la madre, y detectamos pues el evento, y ya solicitamos una valoración con nosotros para esta semana. Creo que está agendada ya para el día viernes. Entonces, para poder entrar a indagar, porque obviamente en la historia clínica que tenemos de psicología y lo que nos narra la madre, pues no podemos hacer ninguna injerencia, solamente sabemos que estamos con un adolescente con signos y síntomas de depresión mayor, por lo cual tenemos que intervenir, y tenemos que intervenir ya, porque estamos en riesgo de un suicidio. Entonces, hasta ahí vamos, hasta ahí vamos en el caso. Una pregunta, ¿la menor no presenta señales de Cutie? No la he valorado. Ah, ok. Sí, o sea, mi primer encuentro con ella va a ser el día sábado. Lo que te estoy narrando, o el caso por lo cual lo traigo a colación, es por el hecho de que a la madre, miren por dónde entra, o sea, se hace una detección de una sospecha de un riesgo en un adolescente, ni siquiera por el adolescente, sino por la intervención que se hace a la familia. Entonces, nosotros somos actores importantes en medio de eso. A veces no estamos directamente relacionados con el caso, pero podemos intervenir indirectamente en la detección de este tipo de abuso. ¿Sí? Nunca podemos dejar por sentado nada. Siempre tenemos que estar muy atentos a todas las circunstancias y situaciones en las cuales podamos aportar. Listo, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre, yo sé que en la semana pasada hablamos el tema del grooming, ¿sí? Daniela, puedes continuar, pero quiero que entendamos un poco más acerca del impacto que tienen las redes sociales con el tema de nuestros niños y adolescentes, ¿sí? Los niños y niñas adolescentes en este momento, según esta gráfica, tienen a partir de los 10 años de edad acceso a la tecnología, y yo me atrevería a decir que antes los padres les están exponiendo, los dejan con el celular y video a los 2 años para calmarlos ante las rabietas, ante las circunstancias en una envuelta que están haciendo, los dejan allí. Perdón, yo los tenía viendo el techo. Entonces los dejan en una situación de vulnerabilidad como tal ante la tecnología.
¿sí? Y ustedes ven esta gráfica, son una gráfica que habla de menores de 10 a 15 años, usuarios de las tecnologías según sexo y edad en España en el 2013. Y vemos que el uso del Internet es casi el 91.8% en estos niños y la disponibilidad del teléfono móvil es entre más edad, mayor disponibilidad, ¿sí? Y aún así, y ellos tienen una facilidad para enviar, meterse a estas redes, como lo veíamos la semana pasada con el tema del grooming. En Colombia tenemos datos estadísticos que nos hablan de que los niños tienen acceso a partir de los 8 años, ¿sí? Ya tienen perfiles, el 84% de los niños encuestados entre 9 y 16 años ya tienen perfiles en las principales redes sociales y pues nosotros vemos en Facebook que ya hay niños de 3 y 4 años que tienen y son youtubers o Instagrams en medio a nivel social con 2.000, 3.000, 1.000.000 de seguidores. ¿A qué los estamos exponiendo? ¿Sí? El 20% de los encuestados dijo que había recibido mensajes de contenido sexual y el 12% de estos niños habían sido sometidos al ciberacoso. Miren la complejidad. Hay una complejidad mayor cada vez que ellos tienen acceso a estas redes sociales, contactos no deseados, accesos a contenidos perjudiciales, seguridad en la red, ciberacoso. Hay muchas, incluso de nosotros que somos adultos, que ni siquiera conocemos las herramientas para limitar el acceso a nuestras redes sociales por personas ajenas. Y ahí es donde fallamos, por la falta de conocimiento con el tema de estas redes. Danis, vamos a seguir por favor a la diapositiva 3 después del video. No voy a alcanzar a pasarles el video, qué pena con ustedes. Me parece más importante definir el ciberacoso. El ciberacoso está definido como todo acto de acoso e intimidación por medio de las tecnologías digitales. Es un comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas. Las características son intencionalidad completa por parte del agresor o de los agresores, se repite o se prolonga en el tiempo y existe definitivamente un desequilibrio de poder, es decir, hay una desigualdad física, psicológica o social entre el agresor y la víctima, que hace que esta última no pueda defenderse. Y ahí es importante. Nuestros niños están sometidos a esto diariamente, ¿sí? Ahora con el tema del sexting, que es la capacidad o el permiso que se dan entre las relaciones virtuales para compartirse imágenes de contenido sexual o imágenes donde expongan sus cuerpos o las acciones o las relaciones sexuales que tienen, obviamente los deja a una apertura y a un riesgo a nivel del abuso en las redes sociales. Yo quería tocarles este tema con un caso que me llamó la atención. El siguiente diapositiva, Daniela. Este es un caso de una mujer, se llama Olimpia Coral, de México. Ella fue expuesta por su novio a nivel de redes por unas imágenes de sexting en las cuales fueron a dar completamente a nivel mundial, ¿sí? En un momento ella pasó de tener una relación con su novio en el cual se compartían imágenes a compartir completamente su imagen a nivel internacional, ¿sí? ¿Y qué me llama la atención ella? En medio de la depresión en la cual cayó por esa situación, porque ya en ese momento era una menor de edad, pudo tener herramientas por la parte paternal, que en el momento en que se detectó el hecho, para poder salir adelante y sobrellevar eso. Incluso en este momento ella está tratando de generar, o ya en varios departamentos de México, no, sectores de México, hay una ley con su nombre con respecto a la privacidad y al tema de la violencia sexual a nivel de las tecnologías, ¿sí? Y el siguiente caso que les traje es un video, siguiente Daniela, por favor. En el siguiente caso, y ya para terminar, es una noticia que me pareció muy importante. Aquí hubo un abuso sexual, ¿sí? El caso que narra esta menor es que hubo un abuso sexual carnal violento, pero encima de eso hubo una grabación con respecto al hecho. Pero eso no queda allí.
esa grabación fue vendida o expuesta en una página pornográfica en la cual la niña todos los días era expuesta visualmente al hecho y a la agresión a la cual había sido sometido. Y estas páginas están expuestas, están de libertad para el acceso de todas las personas y no tienen filtro o no tenían filtro, porque después de este caso comenzó a haber un filtro, según lo que indican, para poder saber quiénes y qué imágenes suben estas plataformas virtuales de pornografía. Entonces, si nosotros no estamos atentos a la exposición que tienen nuestros niños y nuestras niñas y nuestros adolescentes con el acceso que tienen a los computadores, con el acceso que tienen a las redes sociales, cuando permitimos un desconocimiento sobre cuándo y cómo iniciar una red social, cuando no les damos herramientas con respecto al saber que ellos son dueños de su propio cuerpo, pero al ser dueños de su cuerpo tiene que haber un cuidado especial, un autocuidado de su cuerpo con respecto al exponerse a otros, tengan o no tengan confianza. Nadie sabe qué ocurre a través de la pantalla, ¿sí? Nadie sabe qué es lo que está pasando a través de la pantalla, se lo repito como se los dije en la clase anterior. Ninguno de nosotros sabe qué está pasando al otro lado de la pantalla y eso genera un riesgo completamente con el uso de las tecnologías. Las tecnologías son unas herramientas útiles, son unas estrategias tecnológicas excelentes, por eso a pesar de esta pandemia podemos estar en una comunicación en este momento, pero el no saber usar los recursos y el tener la exposición a menores que no tienen la capacidad de filtrar qué deben y qué no deben filtrar en medio de sus redes sociales, nos hace que estemos dispuestos o por lo menos disponernos a establecer qué pautas y qué estrategias podemos entablar con nuestros grupos poblacionales para la prevención de este tipo de ciberacoso, ¿sí? El tema es amplio, largo, espero y confío que en las tutorías podamos extender un poco más estos temas, esa es la idea, poder desarrollarnos un poquito más con las dudas que espero haberles generado el día de hoy, porque de eso se trata, que quedan cada uno así como nuestro estudiante que abrió ahora el audio y quedó pendiente qué era lo que había pasado con el caso de la niña. Eso es importante, eso genera sensibilidad en medio de nuestra práctica diaria y saber qué herramientas contamos con eso. Nunca echen en saco roto lo que ustedes pueden hacer con la detección. Siempre estamos expuestos directa o indirectamente a este tipo de abusos y ahí es donde nosotros tenemos que encontrar los mecanismos y las herramientas que podemos establecer para poder detectar a tiempo el abuso y evitar la perpetuidad de estos casos con nuestros niños y nuestros adolescentes. Fue un gusto tenerlos el día de hoy. Pido excusas nuevamente por el tema de internet, es algo que se nos sale de las manos, pero espero que hayamos podido ampliar un poco más el tema de la detección del abuso y obviamente en el taller vamos a poder tener estrategias y herramientas para poder desarrollar en nuestra práctica diaria. ¿Listo? Les recuerdo nuevamente, como les compartí la vez pasada, tienen el contacto por correo electrónico si tienen algún caso o tienen alguna pregunta o alguna duda con respecto a la charla del día de hoy. Estoy atenta a sus comentarios y fue un gusto haber estado el día de hoy con ustedes.